Conocimiento y Bienestar con Andrea Arias y Nicole Tello. Una entrevista sobre el trastorno límite de la personalidad. Con un invitado especial, el Dr. Iván Pinzón, médico psiquiatra. Comencemos. Presentación. Buenos días, doctor, y muchas gracias por permitirnos realizar esta entrevista. Somos Nicole y Andrea, estudiantes de Psicología Clínica de la Universidad Católica de Cuenca, y para nosotros es un honor poder conversar con usted sobre este tema tan relevante como es el trastorno límite de la personalidad, considerando el impacto que tiene no solo en la vida del paciente, sino también en la práctica clínica. Primero nos gustaría preguntarle a usted si nos podría compartir su formación académica, su trayectoria profesional y en las áreas que usted se ha especializado. Bueno, yo soy médico de la Universidad del Rosario de Bogotá, tengo una especialidad en epidemiología de la Universidad CESP y de la Universidad del Rosario, soy psiquiatra de la Universidad Javeriana, tengo una maestría en filosofía, tengo una formación especial en terapia dialéctica comportamental y en Good Psychiatry Management de la Universidad de Harvard, justamente para el manejo de TLP. Es como a lo que más me dedico yo. Es como un poco el resumen muy rápido. Ya, muchas gracias, doctor. Aspectos clave. Bueno, ya para empezar directamente con el tema, sabemos que el trastorno límite de la personalidad es quizás considerado uno de los trastornos de personalidad complejos. En base a su experiencia, nos gustaría saber si quizás hay un aspecto clave que nosotros debamos tener en cuenta para poder definir correctamente este trastorno. Cuando hablamos de un trastorno límite de personalidad, pues evidentemente hablamos sobre todo y por definición de inestabilidad. Inestabilidad marcada en las relaciones, en la autoimagen, en la afectividad, ¿sí? Y a eso se le acompaña la impulsividad acentuada, las ideas de muerte frecuentes, la sensación de vacío, la incursión en actividades que los ponen en riesgo de una forma recurrente, consumo de sustancias, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto justamente hace que pues, sea un trastorno absolutamente disfuncional, ¿no? Herramientas diagnósticas. Tal vez existen pruebas específicas para mejorar la precisión diagnóstica, o qué instrumentos más bien utiliza usted para poder diagnosticar correctamente. Como todo en psiquiatría, lo importante es la evaluación clínica. La clínica predomina por encima de cualquier intento de objetivación. Ahora, sí existen evidentemente algunas herramientas dimensionales, ahí está el PID-5, el OPD-2, si es que les gusta lo psicodinámico y tal. Yo, por ejemplo, en la consulta, digamos, para investigación y demás, utilizo mucho la Canarini, que es justamente una escala de severidad para los síntomas de TLP, pero lo que predomina es la clínica. Diferencias con otros trastornos. Sabemos que los síntomas del TLP, entre estos se encuentran los cambios de ánimo, la impulsibilidad, también la sensación de vacío, y todos estos síntomas se pueden parecer a los de otros trastornos, como es el trastorno bipolar o también la depresión. En su experiencia, ¿usted nos podría comentar qué tan difícil es diferenciar el TLP de estos diagnósticos? O a lo mejor, ¿cuáles son los principales retos que se presentan en el proceso de evaluación? Yo creo que si tú, digamos, tienes la experiencia suficiente y sabes bien cómo es que es el TLP, no hay mucha dificultad, ¿no? O sea, los cambios, digamos, justamente emocionales en un paciente con TLP son mucho más rápidos, mucho más bruscos, mucho más reactivos a las cosas que pasan en el entorno, mucho más que en el trastorno bipolar, ¿no? El trastorno bipolar, hablamos de una cosa un poco más continua, de varias semanas, lo dicen los mismos criterios diagnósticos de tiempo del DSM, ¿no? Antecedentes importantes. Claro, y nosotros sabemos que muchos pacientes más que todo reportan historias de abandono, a lo mejor también violencia emocional en la infancia, y en estudios se ha observado que estas experiencias adversas tempranas influyen, digamos, fuertemente en la capacidad de su regulación emocional. Entonces, ¿usted qué tan determinantes creen que son estos antecedentes? También sabemos de distintos modelos terapéuticos y desde la epidemiología que tal vez uno de los factores, el factor más importante, súper pesado, que explica hasta el 50% de la aparición del trastorno límite de personalidad es el factor genético.
Hay un factor genético y uno lo ve en las familias, ¿no? O sea, tal vez la mamá o el papá no configura un TLP de libro, pero sí que hay ciertos componentes de desregulación emocional. Que, por ejemplo, desde algunos corrientes más virusistas le llaman la hipersensibilidad interpersonal. Entonces, son como personas que de alguna manera han heredado esos rasgos de hipersensibilidad interpersonal y que terminan frente a una historia de invalidaciones, de traumas, de conductas sobre todo invalidantes, de factores socioculturales también, ¿no? De exclusión, de violencia, de migración, etcétera, etcétera, pues desarrollando muy pocas habilidades de gestión emocional. Estigmas. El estigma no solo existe, sino que también tiene un impacto directo en la eficacia del tratamiento y en el bienestar emocional de los pacientes con TLP. Por eso creemos que es importante visibilizarlo y trabajar desde una postura más empática, más humanista. La pregunta, doctor, es, desde su experiencia, ¿qué estrategias cree que se podrían aplicar en los equipos de salud para reducir esta estigma? Yo creo que el trabajo fundamental es justamente en psicoeducación, pero la misma población asistencial, ¿sabes? Les explique, por ejemplo, qué es el modelo biopsicosocial, de dónde es que emerge todo esto, porque es que un paciente con esta clase de características no podemos llamarlo, digamos, manipulador. Y luego, claro, cuando tratamos directamente con el paciente, pues ya existe, luego hay que inventarse el agua tibia, ¿no? Ya existen distintos modelos, distintos protocolos que nos hablan de. Voy a hablarlo desde la dialéctica, encontrar una especie de dialéctica entre la motivación al cambio y la validación, pero partiendo siempre de la validación, entendiendo que esos pacientes justamente han sufrido de un montón de invalidación. Entonces, probablemente estrategias, por ejemplo, que son psicólogos, estrategias puramente cognitivo-comportamentales que van buscando el cambio muy rápido, pues se quedan muy cortas, ¿no? Eso es dado de alguna forma. Y desde los distintos modelos terapéuticos que han demostrado eficacia en el TLP, pues como que se aborda esto de una manera parecida, ¿no? Es como el núcleo común del GPM, de la terapia central, focalizada en la transferencia, de la terapia focalizada en la mentalización, que todas han demostrado cierta ayuda para el TLP y que digamos tienen como núcleo ese, ¿no? O sea, como yo valido antes de cambiar, ¿no? Como yo primero tengo que de alguna forma conectarme con el sentido de la existencia de ese síntoma antes de juzgar, antes de querer ya cambiar o reestructurar cognitivamente, que ese es uno de los errores más grandes que hacen la mayoría de psiquiatras, psicólogos y demás con esta clase de pacientes. Fármacos y dosis. Nos gustaría conocer cuáles son de los que se utilizan. Yo creo que no existe, digamos, como ninguna pauta específica para el uso de medicamentos psiquiátricos en esta clase de poblaciones, y más bien lo que hacemos es estar pendientes de la comorbilidad. Por ejemplo, ahora se está hablando, les hablo de un artículo, de una revisión sistemática de hace 3 o 4 semanas, se está hablando muchísimo de cómo existe una gran comorbilidad entre el TLP y el trastorno por déficit de atención. Y como incluso pacientes con TLP sin TDA también pueden ser beneficiados de medicamentos que sirven para esa clase de pacientes. Entonces seguramente vamos a ver en un futuro una gran movida frente a utilizar, por ejemplo, metilfenidato en esta clase de pacientes, que son medicamentos controlados y demás y que representan ciertos riesgos, pero que en distintos estudios clínicos han demostrado una mejoría, particularmente en la irritabilidad y la impulsividad, que es uno de los grandes como núcleos sintomáticos del TLP. Entonces ahí, por ejemplo, se utilizan ciertos mal llamados estabilizadores del ánimo, que no deberíamos llamarlos así, pero bueno, están como ciertos anticonvulsivantes como la lamotrigina o el ácido valproico, que haciendo analogía a lo que hacen en el trastorno bipolar, pues podrían utilizarse si tiene algo de sentido, ¿cierto? Sabemos que algunos medicamentos también mal llamados antidepresivos también pueden ser útiles también para bajar la irritabilidad y la impulsividad. Por ejemplo, el bupropión, que es un medicamento que tiene también bastantes estudios que demuestran resultados positivos. Sí, listo, doctor. ¿Y nos podría quizás comentar un poquito específicamente sobre cuál es su dosis y duración? El bupropión se empieza en 150 miligramos y habitualmente la dosis máxima, digamos la presentación que está disponible en Ecuador, que es la de duración prolongada, se llega hasta 450 miligramos. Cada una vez en la mañana, etcétera. Es un medicamento muy interesante. Por ejemplo, yo lo utilizo mucho cuando existen alta impulsividad, existe comorbilidad con trastorno por atracones, que también es muy frecuente. Y así pues con todos, ¿no? O sea, no es que utilicemos dosis distintas a lo que dicen habitualmente como nuestra norma psicofarmacológica, ¿no? O sea, si leemos, por ejemplo, Stahl y demás, sí existe, digamos, como cierta flexibilidad en el uso de las dosis, pero en términos generales, y lo que yo hago, digamos, de forma ética, es tratar de
de aplicar lo que dice la evidencia y lo que me recomienda digamos, la ficha de prescripción, ¿no? Terapias recomendadas. Nosotras como estudiantes de psicología clínica consideramos fundamental resaltar en esta entrevista que el tratamiento específicamente para el TLP no se basa únicamente, como ya nos había comentado usted, en la medicación, sino que también es importante que el paciente pueda asistir a terapia psicológica. Esto, ¿cómo se podría decir? Cumple un rol central en el proceso del paciente. También se ha encontrado utilidad en otro tipo de enfoques, como es la terapia cognitivo-conductual, que más que todo está adaptada a los trastornos de personalidad. Tal vez usted nos podría comentar un poquito más acerca de las terapias que se utilizan o de estas que mencionamos, como es la terapia dialéctico-conductual. Sí, bueno, pues yo estoy sesgado porque pues, yo soy terapeuta dialéctico comportamental. Entonces, claro, si ustedes a mí me preguntan, para mí eso es la maravilla. Y claro, sí se ha demostrado, digamos, en la literatura y en los distintos estudios una alta efectividad para esta clase de pacientes desregulados y en mi experiencia clínica va muy bien, ¿no? Tengo pacientes por allá, por ejemplo, allá en Cuenca, ¿no? Pacientes múltiples hospitalizados allá en el CRA y demás cosas. Que salen después y se logran vincular en proceso de DBT y las tasas de hospitalización, de autolesiones y demás disminuyen radicalmente luego de empezar un entrenamiento en habilidades. Bueno, y una DBT estándar, ¿no? Que recuerden que la DBT no es solamente el entrenamiento en habilidades, que, bueno, que es como el mecanismo de digamos, el principio activo un poco, pero también se acompaña de otras cosas, ¿no? La terapia individual y el coaching telefónico, no sé si lo reconocen. Nosotros desde la psicología defendemos que el tratamiento, bueno, principal para el TLP debe ser psicoterapéutico, especialmente con enfoques como lo son la terapia dialéctica conductual. Desde nuestra formación creemos que es fundamental que tanto los psicólogos como los psiquiatras se centren más en un enfoque que sea más humano, más comprensivo y con menos prejuicios hacia estos pacientes. También creemos que la psicoeducación, el autocuidado profesional y también el trabajo en equipo interdisciplinario podrían ser claves para la reducción de esta discriminación que se tiene hacia estos pacientes. Cierre. Primero que todo, le agradecemos a usted por compartirnos su experiencia y conocimiento, sobre todo en este trastorno, ¿no? Quizás algo que nos podría comentar acerca más, que quizás no lo tocamos, algo importante quizás sobre este trastorno. Yo creo que dijimos las cosas muy grandes, ¿no? O sea, más bien como recomendación para ustedes y para los futuros psicólogos y demás es que traten de hacer un ejercicio profesional ético basado en la evidencia, con epistemologías sólidas, ¿saben? Porque eso justamente genera confianza para trabajar en equipo. Y es un ejercicio, digamos, bidireccional en donde yo tenga que entender el papel del psicólogo también de forma fundamental, pero también que podamos ampararlo con una epistemología eso, amplia, sólida, como generar un canal de diálogo, digamos, como común, ¿no? Entonces, creo que eso es bien importante antes de plantear estos trabajos multidisciplinarios que son tan importantes para manejar casos complejos y tan altamente demandantes emocionalmente como los pacientes con TLP. Bueno, a partir de aquí podemos empezar a dialogar y qué chévere poder hablar con ustedes y ayudarles en lo que pueda. Bien, doctor, le agradezco muchísimo por su tiempo, por su disposición. Creemos que esta conversación ha sido una gran contribución para nuestra formación. Y sobre todo va a aportar no solamente a nosotros, sino también a nuestro profesor que nos pidió esta entrevista. Vale, muy bien. Conclusión. A lo largo de esta entrevista hemos comprendido que el trastorno límite de la personalidad representa un desafío no solo clínico, sino también ético y mucho más humano. Detrás de este diagnóstico hay personas que han vivido experiencias muy difíciles y que necesitan contención emocional, mayor comprensión y sobre todo un acompañamiento profesional libre de juicios. Como futuras psicólogas clínicas nos llevamos el compromiso de formarnos con responsabilidad y también con sensibilidad, integrando en este caso la evidencia científica con una mirada más empática,
donde se puedan promover intervenciones interdisciplinarias, se pueda reducir el estigma que existe hacia este grupo de pacientes y se pueda en este caso dignificar el vínculo terapéutico. Todos estos factores son claves para que se pueda brindar una atención realmente humana y efectiva.